Buenas noches. Hola, buenas noches. No me salen todos los que están conectados, pero bendiciones con todos. Hola Ricky, ¿cómo estás? Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola Lore, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás con Carlitos? Si estás, saludos también a Carlitos. Hola amigo, Leonel, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a esperar un minutito nomás, permíteme un momentito solo para limpiar los lentes nomás. Hola Marquito, ¿cómo estás? Paito, ¿cómo están? Vamos a empezar, vamos a orar ya. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Buenas noches. Papito lindo, Señor, gracias Señor por esta noche. Espíritu Santo, bienvenido Señor. Tú eres el invitado de honor, Padre, el invitado especial Señor esta noche, Señor. Tú estás aquí, Señor, y sabemos que donde tú estás, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Señor. Y declaramos completa libertad en los aires, en los cielos, en cada hogar, en cada persona, Señor, que está viendo, Padre, esta prédica, Señor, y este tiempo, Señor. Declaramos, Espíritu Santo, tú gobiernas, tú controlas, tú estableces, Señor, tu reino en nuestras vidas, Señor. Limpias los aires, limpias los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús sobre este señal, sobre cada hogar, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, Padre. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Padre. Tenemos la mente de Cristo, Señor. Declaramos libertad, Señor, en los aires, Señor. Cubrimos, Padre, esta señal con la sangre de Jesús y el nombre de Jesús levantado, Señor. Venimos de exaltarte y alabarte, Señor. Un encuentro sobrenatural contigo, Señor. Es lo que venimos a clamar, Señor, en este día. Tu presencia deseo, como ríos de agua en el desierto, desde a mi espíritu. Te animo ahí, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Conéctate con el Padre. Es el tiempo donde tú rindes adoración, donde levantas incienso, donde tú ofreces alabanza y adoración al Padre. Levanta un altar ahí donde tú estás. Entra en su santo lugar. Entra en su presencia ahora. Te animo. Bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas, a cada hogar. Haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
tu presencia y sed de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero hoy, la quiero hoy. De tu presencia y sed de tu presencia. La quiero. Queremos de ti, Espíritu Santo. Necesitamos de ti, Señor, en este día, Señor. Basta un toque de tu presencia, Señor, para cambiarnos, Señor, para liberarnos, para sanarnos, para transformarnos, Señor, en el nombre de Jesús. La quiero, hambre de tu presencia y sed de su presencia. La quiero, la quiero, hambre de su presencia y sed de su presencia. La quiero, la quiero. Déjale que el Espíritu Santo te llene. Un encuentro con Él es lo único que necesitas en este día. Un encuentro sobrenatural con su presencia. Un encuentro contigo, Jesús. Declaramos, Jesús, tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Rey sobre este tiempo, Rey sobre nuestras vidas, sobre cada hogar, Señor. Rey en este tiempo, Señor. La señal, la sangre de Jesús, Señor, sobre este tiempo, Señor. Sobre tu palabra, tu fuego, Señor. Un encuentro sobrenatural con tu presencia. Deseo de agua en el desierto, desea mi espíritu. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Tu presencia, de tu presencia. La quiero, la quiero. De tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero.
Anhelamos, Señor, un toque, Señor, tuyo, Señor, de tu presencia, Señor. Tu ministración, Espíritu Santo, tu poder, Señor. Tu nombre, Jesús, levantado, Señor, en alto, Señor. En nuestras vidas, Señor. Estamos un toque de ti, Señor. Una palabra tuya es suficiente para sanarnos, Señor, Padre. Que tu palabra, Señor, sea soltada hoy con libertad, Señor, con poder y con gloria, Señor. Establece tu reino en nuestras vidas, Jesús. Declaramos tu autoridad, tu poder, tu majestad, Señor. Tu victoria, Señor. Tu restauración, tu vida en nosotros, Señor. Bendecimos a cada hogar, bendecimos a cada persona. Declaramos la sangre de Jesús sobre este ambiente, Señor, sobre cada persona, sobre cada palabra, Señor. Tenemos la mente de Cristo, Señor. Declaramos libertad, Señor, en los aires, Señor, en los cielos, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor. Desde ya te damos toda gloria y toda honra, Señor, te damos hoy a ti, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, amada iglesia. Bendecimos a cada persona que está conectada. Gracias por acudir al llamado también de Dios. Bendiciones con todos. Hola, Paulito. Yolandita, ¿cómo estás? Entonces estamos yo también ahí. Gretita, Pablito, bendición que estén conectados. Rita, Génesis, Damián, ¿cómo les va? Hola, Jorgito, qué gusto. Hola, Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bendiciones con todos. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos listos para que Dios nos hable, para que Dios nos instruya, para que Dios nos ministre. Hola, Adrián, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos también a Jennifer, ¿cómo están todos? Bendiciones con todos. Bueno, hoy quiero hablar, la verdad es que quería hablar de un tema, pero el Espíritu Santo me exhortó a que comparta, a que profundice algo tiene mucha relación con lo que hablamos del día domingo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la catarsis y todo eso? Hoy quiero hablar algo bastante relacionado justamente con el mismo tema del día domingo, pero quiero compartir los peligros de esconder algo, los peligros de esconder cosas en nuestra vida. Y es interesante entender que en la Biblia hay muchos casos. Vamos a compartir algunos casos de los que hubieron personajes específicos que escondieron ciertas cosas en la vida, y al esconderse ellos, al esconder ciertas cosas de su vida, impidieron a que ciertas bendiciones o ciertas cosas se abran también en su vida. Y yo quiero empezar hablando en Génesis. Vamos desde Adán y Eva, porque es interesante descubrir qué es lo que pasa cuando escondemos ciertas cosas, qué es lo que pasa cuando nos escondemos nosotros y dejamos que cosas se queden ocultas, o nosotros nos escondemos de cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y vámonos a Génesis 3. Génesis 3, versículo 8. Y vamos a hablar de Adán y Eva. Y esto es interesante entender que Adán y Eva, esto fue en el momento que ellos ya habían pecado. Obviamente ya habían comido del fruto del árbol del bien y del mal. Y es interesante entender que ellos, en el momento que pasó esto, ellos fueron y se escondieron. Y aquí pasa algo bien interesante. Hola, Jenny, bendiciones, ¿cómo estás? Mira lo que dice Génesis 3:8. Mira lo que dice. Estamos hablando de Adán y Eva, y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Miren esto. Ellos sabían que habían hecho algo equivocado. Cuando tú escondes algo, cuando nosotros escondemos algo, cuando nosotros nos escondemos de Dios, cuando sabemos que hay algo equivocado en nuestras vidas, en lo cual nosotros sabemos que no es correcto, sabemos que hay algo que estamos haciendo mal, sabemos que hay algo que hicimos mal, o sabemos que hay algo que nos da vergüenza mostrarlo o confrontarlo. Y este es el caso específico de Adán y Eva, que se empiezan a esconder de la presencia de Dios. Y es interesante que cuando Dios, y esto es poderoso cuando estudiamos en la Biblia, siempre hay ciertos momentos cuando el hombre, hay muchos personajes en la Biblia que cayeron, que pecaron, y cuando Dios venía y les confrontaba, sea Dios directamente o utilizaba un profeta, siempre venía
Y la intención de Dios no era con un plano de enjuiciarle, no era con un plano de condenarle, no era con un plano de acusarle. Siempre cuando Dios expone algo, cuando Dios afronta algo, cuando Dios sale al encuentro de alguien o de algo específico, Dios siempre tiene una finalidad, y es que el hombre proceda al arrepentimiento, es que el hombre proceda a que haya una limpieza, una purificación de lo que acaba de cometer o de lo que hizo o de lo que le alejó. Y esto es bien interesante porque si vamos un poquito a Génesis 3, versículo 9, dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondiendo dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira, otra vez él reconoce que se escondió. Pero es interesante cómo aquí nosotros vemos que Dios le dice: ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios realmente no sabía dónde estaba Adán y Eva? ¿Ustedes creen que Dios realmente estaba asombrado de lo que estaba pasando? ¿Ustedes creen que Dios estaba sorprendido de lo que acababa de pasar? No, cuando Dios llama a Adán y a Eva, él ya sabía lo que habían hecho. Pero el propósito de preguntarles ¿dónde está? No era porque Dios entró en un proceso de que, ay, me olvidé dónde estaban ellos. Cierto que había Adán y Eva aquí. No. Dios les pregunta a Adán, porque la intención de Dios, cuando Dios hace una pregunta, siempre la intención es que la persona proceda al arrepentimiento, la persona proceda a una limpieza, a una purificación, que es lo que vamos a hablar un poco en esta noche. Y miren cuando Dios en el versículo 11, mira lo que dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Mira, le hace 3 preguntas. Le dice: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol? O sea, cada pregunta que le hacía no es que le sorprendía, no es que Dios no sabía. ¿Ustedes creen que a veces cuando nosotros caemos o cuando nosotros fallamos, como que Dios se sorprende y como que diga: ¡ah, Dios, no pensé que me ibas a hacer esto! No, Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Dios sabía que íbamos a fallar. Dios sabía que íbamos a caer. Pero cuando Dios te pregunta cosas, no es porque quieres saber una respuesta específica de eso, sino porque Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Y es interesante ver que en el versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y miren, aquí es interesante, ¿no? Cómo se empieza a pasar la pelotita de un lado al otro. Pero ya hemos compartido y hemos hablado muchísimo de este tema. Y no voy a hablar hoy específicamente de este tema, sino voy a hablar de la parte interesante de que Adán y Eva se escondieron. Y el fruto de haberse escondido, de no haberse arrepentido, porque cuando Dios les hizo las preguntas era para que proceda un arrepentimiento y ellos no lo hicieron. Y lo interesante de la historia es que cuando ellos no lo hacen, ellos pierden la intimidad, son desterrados del lugar de su presencia. Adán y Eva se escondieron y perdieron la presencia de Dios y salieron del huerto. Eso es una característica que pasó. Pero ahora vamos con otro personaje interesante y es Moisés. Y vamos a ir a Éxodo 2. Vamos a ir topando algunos ejemplos, después voy a hacerles como un pequeño resumen. Pero vámonos ahora a Éxodo 2. Éxodo 2, versículo 11. Mira lo que dice. Éxodo 2, versículo 11. Aquí es la historia de Moisés. Todos sabemos muy bien quién era Moisés. Moisés, prácticamente todos sabemos que prácticamente él no era egipcio y él fue criado por su madre misma. O sea, es toda una historia bien interesante. No me voy a meter ahorita en la historia de Moisés como tal, porque todos sabemos bien de qué se trataba esto. Pero es interesante descubrir en Éxodo 2:11, mira lo que dice. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Todos sabemos muy bien que Moisés era hebreo. Y él empieza a ver cómo él ya sabía quién era él ya sabía de dónde procedía, y él empieza a ver cómo uno de los egipcios, él fue criado justamente por la hija del faraón, por una hija de faraón era egipcio,
Y es interesante, le encarga a su madre para que lo haga. Es interesante, si uno se pone a leer toda la historia de Moisés, uno se da cuenta que finalmente le entregó a su madre para que le cuidara, pero prácticamente era como que fuera una hija del faraón. Y es interesante cómo él empieza a ver esto, pero no me voy a meter ahorita en la historia tanto de Moisés como tal, sino quiero que leamos algo que pasó. En el versículo 12 dice: entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren esto. Estamos hablando de esconder cosas, ¿no? Y aquí vemos que llega Moisés, mata al egipcio con o sin razón. Aquí no entramos al punto de que si tenía o no tenía razón. El punto es que él ve que están pegando a uno de los hebreos. Él sabe que era hebreo. Él estaba viendo como un hebreo, como un hermano suyo, de hermano de sangre, para que entendamos un poquito. Era golpeado y maltratado por un egipcio. Y él decide hacer justicia y dice: nadie me ve y le voy a matar. Pero aquí no dice que él le mató y lo enterró. Dice que lo escondió. Esto es poderoso lo que te voy a decir. Dice que no lo enterró, lo escondió en la arena. Miren esto, versículo 13 dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Hasta ahí no vamos a pasar. No me voy a meter ahorita al plano de la historia de Moisés, sino que pasa algo también interesante con Moisés. Moisés estaba siendo criado por una mujer hebrea que a la larga fue su madre. Pero él tenía la instrucción de la hija del faraón. O sea, él era criado como que fuera un hijo del faraón, como que fuera un egipcio. Pero en el fondo sabía que él era hebreo, ¿no? Y es interesante cuando él hace algo indebido, que es matar a uno de los egipcios cuando estaba golpeando a un hebreo. Él lo esconde en la arena. Y cuando se da cuenta, que pensó que nadie le vio, pero de repente sí hubieron personas que lo vieron. Y pasa algo interesante, que es que en el momento que él fue descubierto, él huye y se esconde. ¿En dónde? En el desierto. Esto es interesante porque estamos hablando de esconder cosas, ¿no? Moisés se va y se esconde. Escondió al cuerpo del egipcio en la arena. Adán y Eva se escondieron de Dios después de que pecaron. ¿Y cuál fue el fruto de Adán y Eva? Perdieron la presencia de Dios y salieron del lugar donde Dios les puso, el huerto. Y Moisés pasa lo mismo aquí. La misma historia. Él estaba en un lugar con muchos lujos, él estaba en un lugar bendecido. Y cuando él hace algo incorrecto, esconde lo incorrecto que hizo y se va a esconder del desierto y sale del lugar donde era bendecido. Sale del lugar donde él tenía su estatus de reino. Salió del castillo donde él vivía prácticamente y fue al desierto a esconderse. Y es interesante entender, vamos a ir a Marcos 4:21 para que entendamos un poquito. No hay nada que nosotros hagamos que pueda permanecer oculto. No hay nada que nosotros podamos esconder que Dios no lo sepa. Mira lo que dice la palabra de Dios. Marcos 4:21. Mira lo que dice. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla del candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Ahora miren esto. Tomando en cuenta este versículo que habla de que nada ha de ser o ha de permanecer oculto sin que sea expuesto a la luz, vamos ahora, partámonos un poquito más. Cuando vemos esto, vamos a ir a otro caso, vamos a ir a Josué. Esto es bien interesante, vamos a ir a Josué. Este caso ya lo compartimos. Esto tiene mucha relación con lo que compartimos el día domingo. Y yo quiero que entendamos, esto ya lo vimos también el día domingo exactamente. Y es interesante entenderla aquí en Josué. Vamos a ir a Josué 7. Mira Josué 7, versículo, mira lo que dice Josué 7. Y aquí vemos, esta es la historia de Acán. Esto ya hablamos el día domingo de este mismo tema. Pero mira lo que está pasando aquí, ¿no? Todos sabemos aquí la historia. Cuando vamos un poquito más, vamos desde el versículo 11. Mira lo que dice Josué 7:11. Mira lo que dice: Israel ha pecado
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Yo les estoy compartiendo esta palabra porque el Señor me está hablando que en este tiempo, yo tenía pensado hoy compartir algo diferente. La verdad tenía pensado otra palabra y todo esto. Y el Señor me decía, quiero que entiendas, en este tiempo yo estoy llevando a la iglesia a un nuevo tiempo. Y el Señor me decía, viene un nuevo tiempo y yo necesito que mi iglesia sea limpiada y purificada para los nuevos tiempos. Viene un nuevo tiempo y yo necesito que mi iglesia se purifique y se limpie para lo nuevo que yo tengo, para lo nuevo que yo voy a traer. Y yo quería cambiar de tema y yo le decía, Señor, yo quiero predicar, o sea, yo sentía predicar algo más, y el Espíritu Santo me dijo, no, quiero que profundices lo que fuimos predicando. ¿Se acuerdan lo que hablamos el día domingo? Estuvimos hablando todo de la catarsis y todo eso, todo lo que es la catarsis espiritual. Y es interesante cómo volvemos a topar aquí el tema y estamos hablando que a veces hay cosas escondidas dentro de nuestro ser que tienen que salir, que tienen que ser descubiertas. Ahora, si vemos que en Marcos 4:21 dice que no hay nada en nosotros que va a permanecer oculto sin que pueda salir a la luz, es interesante descubrir en este tiempo, si Dios está trayéndonos para un tiempo de libertad, lo que Dios está diciéndonos es en este tiempo es, necesito que ustedes expongan a la luz áreas que tal vez a lo mejor tú todavía no lo sepas, que hay cosas ocultas dentro de ti. Tú te has puesto a analizar que a lo mejor tienes ciertas situaciones dentro de tu vida, dentro de tu corazón, que a lo mejor tú no sabes que están ahí y son el fruto de cosas que están trayendo una maldición. A lo mejor tú estás diciendo, yo me he dado cuenta que en este último tiempo me está pasando lo que aquí les está pasando al pueblo. Aquí vemos en la historia de Josué, es interesante cómo ellos estaban conquistando las nuevas tierras, lugar donde ellos iban, no importa el número de personas, Dios le daba la victoria, no importa si ellos eran más numerosos, no importa si ellos tenían mejores armas, no importa. Y resulta que ellos van a un pueblo y es interesante porque van a la tierra, van a Jai, que es un lugar donde eran mucho menos gente, no eran tan sofisticadas las armas y todo esto, y ellos habían vencido, Josué había vencido con todos los hombres, con mucho menos gente, a ejércitos mucho más numerosos que hay, pero es interesante descubrir que van a Ai y pierden la batalla. Y cuando pierden la batalla, es interesante que todo el pueblo se queda así asustado y dice, ¿qué pasó si hemos ganado a ejércitos mucho más numerosos, mucho más sofisticados, con mejores armas, tienen reinos mucho más grandes, y vamos a enfrentar a un ejército que es mucho más pequeño, un ejército que no es tan poderoso, que no es tan sofisticado, y perdemos? Entonces cuando ellos van así desanimados, cabizbajos, ellos se presentan ante Dios, le consultan a Dios y le dicen, Señor, ¿qué pasó? Si todas las veces nos has dado la victoria, si tú dijiste que ibas a estar todo el tiempo con nosotros, si tú nos has dicho que siempre vamos a vencer, ¿qué pasó ahora? No sé si les ha pasado, pero a mí uno de los versículos que más me gusta, que Dios me habló, fue el primer versículo que a mí Dios me habló, fue en Josué 1:9. Y en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mucha gente también su versículo favorito es Isaías 41:10. Y todos dicen, no, es que Dios me va a sustentar con la diestra de su justicia. Y a veces tenemos ciertos versículos que te hablan de promesas donde Dios nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, siempre va a estar contigo, siempre te va a apoyar, siempre te va a animar. Y esa era la promesa que Dios les había dicho a Josué, que nunca iban a perder, que nunca se iba a apartar de él, que siempre iba a estar delante de ellos, que siempre les iba a apoyar. Y así fue dándose con cada ejército, con cada reino que ellos se confrontaban, ellos vencían y ganaban. Pero ¿saben qué pasó aquí? Llegan a un pueblo, a un ejército que era mucho menos numeroso, no eran tan sofisticados, no eran tan poderosos, y van y pierden la batalla. Y Josué y todos los hombres dicen, pero Señor, tú dijiste esta palabra. Y a veces nos pasa, ¿no? Que uno llega y se queda frustrado frente a Dios y le dice, Señor, tú me diste esta palabra, Señor, tú me diste esta promesa, Señor, tú levantaste un profeta, Señor, tú me diste este versículo, Señor, tú me diste esta palabra, y no se ha cumplido. No sé qué pasa en este tiempo, pero hay cosas como que no se están cumpliendo. Y es interesante descubrir que así llegó el pueblo con Josué y le dicen, Señor, ¿qué pasó? Y Dios les da la respuesta. Y ahí llegamos a la historia
en Josué 7:11, donde le dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y lo han guardado entre sus enseres. Él está diciendo: ¿sabes qué? Israel pecó y algo escondieron. Ellos acaban de mentir, pero esconden algo. Y por cuanto ellos esconden algo, recordemos que estamos hablando del peligro de esconder cosas. Hablamos de Adán y Eva, se escondieron de la presencia, perdieron la presencia, salieron del huerto. Moisés mató a un egipcio, escondió el cuerpo, porque dice claramente lo que acabamos de leer, escondió el cuerpo, y él salió del reino, del palacio, y se fue a un desierto. Y ahora vamos a la historia de Josué. Ellos están conquistando una tierra, y dice que alguien del pueblo escondió algo, mintió y escondió algo, y esto produce lo que dice el versículo 12. Dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, ¿qué está diciendo? Que cuando hay algo escondido, le está diciendo: cuando hay algo aquí escondido, si es que hay algo aquí escondido, no van a poder vencer. Y entonces ahí es cuando llegamos a un momento de frustración, que nosotros decimos: Señor, yo tengo una palabra, Señor, tú me has dado promesa, Señor, tú me dijiste, yo tengo Josué 1:9, Isaías 41:10, y yo no sé cuál es tu versículo favorito, en los cuales cuando tú estás pasando problemas fuertes, tú le dices: Señor, tú me diste esta palabra, tú me profetizaste eso, vino un profeta, vino un pastor, vino un predicador tan famoso y me dio esta palabra, y yo sé que tú me diste, y yo sentí la presencia cuando tú me hablaste con este versículo. Pero ¿qué pasa ahora? Que de repente empiezas a ver que el enemigo se está levantando, y aquí pasa igualito en Josué. Y Josué le está diciendo: ¿sabes qué? Aquí alguien escondió, así como Adán y Eva se escondieron, así como Moisés escondió el cuerpo del egipcio que mató y se fue a esconder en el desierto, así hubo alguien que no cumplió el pacto. Hola Santi, ¿cómo estás? Llegaste, amén, qué bendición. Mira esto, y es interesante descubrir que aquí Josué le está diciendo: Señor, ¿qué pasó? Y él les dice: alguien tiene un anatema, alguien tiene una maldición. Y es interesante descubrir, y hoy voy a hablar, que a lo mejor hay cosas en nuestra vida que están escondidas. Y yo no solo te digo a ti las cosas que tú has abierto, estoy hablando de las cosas que a veces nuestros padres, nuestras generaciones hicieron, están escondidas y son anatema, y tú no lo sabes, y tú te das cuenta que en tu vida te está pasando lo que dice el versículo en Josué 7:12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Tú te das cuenta que en este tiempo no puedes hacer frente a tus enemigos. Tú te das cuenta en este tiempo que hay cosas, y mira lo que dice el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. O sea, dice: ustedes están siendo anatema. Y es interesante, a veces tú te pones a pensar y tú estás diciendo: ¿sabes qué? A lo mejor hay cosas en mi vida en las cuales yo he venido a ser anatema. Tal vez hay algo en mi familia, tal vez mis finanzas han venido a ser un anatema. Tal vez hay cosas que yo... Y les ha pasado que a veces uno dice: estoy tratando, trabajo, me saco la madre y no prospero. O uno dice: ¿sabes qué? Estoy pasando por ciertas situaciones y no logro curarme. Hay una enfermedad constante, o hay accidentes que se repiten, o hay situaciones que uno pasa a sus padres, sus familiares, y se vuelve una constante. Y uno dice: ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué, Señor? Tú dijiste que me ibas a proteger. Tú dijiste que cuando yo iba a estar, todo iba a ser nuevo. Yo soy una nueva criatura, pero ¿qué pasa? Y el Señor te está diciendo: porque hay cosas ocultas que a lo mejor no fuiste tú, fueron tus generaciones, pero estas cosas han venido a ser anatema, y esas anatemas están en tu vida, y mientras hay esos anatemas, todos tus enemigos te van a hacer frente a ti, y ellos te van a vencer y te van a derrotar. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí vemos que de repente, vemos que el pueblo tenía un anatema, y Dios le dice: pero Señor, todo antes habíamos vencido y ahora no pudimos vencer. Sí, le dice: sí, porque hay algo escondido. Y cuando hay cosas escondidas en nuestra vida, hay cosas que a lo mejor tú las escondiste, hay unas cosas que a lo mejor tus padres escondieron, pero no importa quién lo hizo, están escondidas. A mí me gustó mucho la historia porque Adán y Eva se esconden de la presencia de Dios, y el rato que ellos se esconden de la presencia de Dios, se acabó la presencia de Dios. O sea, se esconden de estar conectados con Dios, y la presencia de Dios se fue, y Dios les sacó del lugar donde estaban. Y es lo peligroso, que a veces cuando nosotros nos escondemos de Dios, Dios te quita del lugar donde Dios te mandó a estar. Y aquí pasa también con Moisés. Hablamos de Moisés y pasa la misma historia. Moisés
Estaba en un lugar de reino, estaba en un castillo, tenía todos los lujos, todo lo que él quería. Y mata a un egipcio, esconde el cuerpo y cuando es descubierto se va a esconder en el desierto y otra vez pierde su sitio, pierde su bendición y se va y se esconde en un desierto. A nadie le gustaría irse a esconder en un desierto después de tener todos los lujos. Pero ¿sabes qué? A veces cuando tú escondes cosas, el enemigo hace que te escondas en un desierto para que dejes de tener las bendiciones que Dios mandó a darte a ti. Ahora mira esto, Josué está pasando aquí una historia y aquí les dice, ¿sabes qué hay anatema? Y les dice, y esto es interesante, vuelvo y repito, cuando Adán y Eva pecan, Dios se acerca a Andrés y dice, ¿dónde están? ¿Y quién te enseñó que estaban desnudos? ¿Y comiste acaso el árbol? Cuando Dios hace las preguntas, siempre la intención de Dios es que procedan al arrepentimiento. No es que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva, no es que Dios le sorprendía, no, a él no le sorprendía eso. Él ya sabía de memoria lo que habían hecho Adán y Eva. Pero la intención de preguntarle era para que ellos procedan al arrepentimiento, pero no lo hicieron. Y aquí pasa algo bien interesante, porque Dios le empieza a dar una instrucción a Josué y le dice, ¿sabes qué? Vas a tener que ir a descubrir dónde está el anatema. Y mira lo que dice, levántate, mira lo que dice, versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Eso fue advertido a todo el pueblo y entre esos estaba Acán. O sea que Dios le dijo, arrepiéntete, Dios le dice, purifícate, Dios le dice, santifícate, levántate, mañana voy a venir a ti, arrepiéntete. Y Acán no se arrepiente. Y después mira lo que dice en el versículo 14. Dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y a la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuera sorprendido en anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Yo me acuerdo cuando leía la historia de Acán, yo decía, qué injusto que fue Dios con Acán. O sea, de dónde le apedrearon y no le dieron tiempo para arrepentirse. Pero mira, cuando Dios les advirtió a la noche anterior, Acán no se arrepintió ni su familia tampoco. Y sabes que por la decisión de Acán vas a ver todo lo que pasó con su familia. Y a veces las decisiones o las cosas que están escondidas en nuestra vida, si tú no las descubres, si tú no las sacas a tiempo, si tú no las purificas, tarde o temprano no solo te van a afectar a ti, sino van a afectar a ti y a todos los tuyos y a todas tus generaciones. Y ya vas a darte cuenta de lo que le pasó a Acán. Y yo me acuerdo cuando leía esto y decía, wow, qué tenaz. Cuando Dios manda a hacer esta instrucción, empieza a mandar familia por familia y Acán se dio cuenta. ¿Tú crees que cuando empiezan a ver tribu por tribu, familia por familia, empiezan a hacer como una requisa, porque prácticamente es lo que se hicieron? Acán se dio cuenta. ¿Tú qué crees que Acán era como que se quedó dormido y no se dio cuenta de lo que estaba pasando? La noche anterior se advirtió a todo el pueblo y él podía arrepentirse. Él podía haber dicho, ¿saben qué? Esto hice, perdón, me limpio, me santifico. Porque él les dice la noche anterior, en el versículo 13 les dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. O sea que les dio una noche. Una noche era suficiente para arrepentirse. Les dio un lapso de tiempo para que ellos se arrepintieran. Y Acán no se arrepintió. Acán tuvo la oportunidad, él le dice, arrepentíos para mañana. Santifíquense para mañana. Y empieza al día siguiente a hacer una organización, una requisa familia por familia. Acán podía haberlo visto, pero no, sabes que no se arrepintió. Y mira lo que pasa en el versículo 16 dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera, haciendo luego acercar a la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Zabdi, hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu. O sea, fue a tribu por tribu por tribu. Él se dio cuenta de lo que estaban haciendo, pero no se arrepiente. Y mira lo que pasa en el versículo 19. Dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. O sea, ya le descubren y no me lo encubras. Mira, que es interesante. Cuando tú encubres algo, mira, ¿te acuerdas lo que compartimos el día domingo? Y nosotros decíamos, Proverbios 28:13 dice, el que cubre su pecado no prosperará, más que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Y él no se arrepiente y él le dice, no me encubras. Y mira lo que está pasando aquí. Versículo 20. Y Acán respondió,
a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Mira cuándo se viene a arrepentir, ya es demasiado tarde. Ahí sí, ya cuando fue confrontado, Dios le dio la oportunidad la noche anterior. Dios le advirtió la noche anterior y en el momento que estaban revisando familia por familia, él podía haberse arrepentido. Pero no, ¿sabes cuándo él se arrepiente? Cuando es confrontado directamente por Dios. Hay cosas que Dios nos está dando un tiempo para arrepentirnos. Esta pandemia, aunque no lo crean, es un tiempo para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia se conecta, para que la iglesia se purifique. La pandemia no es para el mundo. El mundo tarde o temprano lo que está esperando es que se arregle todo y van a volver a todo lo mismo. Pero la pandemia es un tiempo donde Dios está diciendo a la iglesia, iglesia, levántate, iglesia, conéctate, iglesia, enciende tu lámpara, iglesia, compra el aceite para que te conectes conmigo. Quiero tener intimidad contigo y eso es lo que está haciendo la pandemia. Y mira esto es interesante, cuando Dios le confronta, mira lo que dice, versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. ¿Qué estaba? Escondido. Decidió esconder. Cuando tú decides esconder algo que tú sabes que no está bien esconderlo, tarde o temprano, si eso no es confrontado, si eso no es sacado, si eso no es limpiado, tarde o temprano eso te va a alcanzar. Y el rato que es expuesto, ay, cuando viene Dios y te expone lo que tú tenías que haberlo expuesto en su tiempo. Mira, esto es tan poderoso porque Dios les dice la noche anterior, arrepiéntense, santifíquense. Podía tener el tiempo de arrepentirse, pero el momento que Dios va y lo confronta y Dios lo destapa, es peor. Este es un tiempo donde Dios está diciendo a su iglesia, hey, necesito que te arrepientas, que te levantes, que saques todo lo que está escondido y le pongas a la luz. Porque donde está la luz la luz gobierna la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad siempre expone a la luz y la luz siempre expone libertad. Pero donde están las tinieblas, algo que está escondido está en la oscuridad, está en las tinieblas y está protegido por las tinieblas. Y Dios está llamando el tiempo para arrepentimiento. Pero ahora mira lo que dice 7:22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Encontraron que estaba escondido. O sea, él nunca sacó del escondite. Tuvieron que ir otros a sacar del escondite. Hay de aquellos que en vez cuando Dios te dice tienes que sacar del escondite, tú no decides sacar del escondite. Y esto es interesante porque Dios le dijo, y él le dijo dónde estaba. Él reconoció, pero no fue a sacar del escondite. Esta es una prédica donde yo te estoy diciendo, sabes que Dios te está diciendo, es tiempo de sacar las cosas del escondite. Es tiempo de que le pidas a Dios sacar todo lo que está escondido y que no venga Dios y él lo saque. Y aquí fueron los hombres a sacar lo que Acán no quiso sacar. Y mira lo que pasa en el versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y los llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Qué culpa tenían las ovejas? ¿Qué culpa tenían los bueyes? ¿Qué culpa tenían lo que ellos tenían? ¿Qué culpa tenían sus asnos? ¿Qué culpa tenían sus hijos y sus hijas? Por la decisión de Acán. Pero el problema es cuando nosotros no sacamos a tiempo lo que está escondido, las siguientes generaciones son las que pagan. Tú que eres padre, tú que vas a tener hijos, tú que tienes generaciones abajo de ti, tú no puedes ser tan simple y dejar que haya cosas escondidas y no descubrir las cosas a tiempo, porque si no va a venir Dios y lo va a descubrir y va a ser demasiado tarde para todas las generaciones. ¿Qué culpa tuvieron todas las generaciones de Acán? ¿Qué culpa tuvieron todos los hijos? Pues ¿sabes qué? Fue porque él no decidió descubrir en el tiempo que pudo. Él no decidió descubrir de la manera cuando Dios le dijo. Amén, Ricky, no leí. Amén, es tiempo de buscar a Dios y en dar nuestras vidas su presencia como las vírgenes sensatas. Amén. ¿Sabes que estaba leyendo justamente una parte de las vírgenes sensatas? Esto es algo tan poderoso.
Después les comparto esto de las vírgenes sensatas, pero es bien interesante descubrir que las vírgenes sensatas, mucha gente piensa, mejor les hago la pregunta, ¿quiénes son las vírgenes sensatas? Yo les hago la pregunta, ¿son las vírgenes sensatas la iglesia de Dios? Ahí es una pregunta para todos. ¿Es la virgen sensata la novia de Cristo? ¿Quiénes son las vírgenes sensatas? ¿Alguien me puede responder eso? Tomando el punto que nos dijo ahorita Ricky. Mateo 25 habla, creo que, de las vírgenes insensatas, si no me acuerdo. Sí. Les hago la pregunta. ¿Quiénes eran las vírgenes insensatas? Está hablando de la iglesia. A ver, Santi, que estás ahí. Vamos a ver, ¿quiénes son las vírgenes insensatas? Ricky, tú también, que hiciste la pregunta. ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? Alguien que me responda. Paulito. ¿Las vírgenes insensatas es la novia de Cristo? A ver, Santi, estás ahí. ¿Cuáles son las vírgenes insensatas? Es la iglesia, dice. ¿Ya? ¿Cuál iglesia? ¿La novia? ¿La que se va? ¿Quiénes son? Adrián dice la novia de Cristo. Santi dice es la iglesia. Ricky, ¿qué dices? Serían ama. ¿Sería qué? Ama. ¿Qué es eso? Ama. Lucy dice son las novias. Eso es interesante. ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién más está por ahí? ¿Quiénes son las vírgenes sensatas? Recibí tanta revelación de quiénes son las vírgenes sensatas que me quedé así con la boca abierta cuando recibí quiénes son las vírgenes sensatas. Es bien interesante. ¿Quiénes son las vírgenes sensatas? Los creyentes, dice Lore. ¿Cuáles creyentes? O sea, les hago la pregunta. ¿Las vírgenes sensatas son la novia de Cristo? ¿Es la iglesia? ¿La iglesia que se queda? ¿La iglesia que se va? ¿Cuáles son las novias? ¿Cuáles las vírgenes sensatas y las insensatas? Porque es interesante descubrir cuáles son las sensatas y las insensatas. Y es interesante descubrir eso. ¿Alguien me puede decir? Adrián dice, la novia de Cristo, las que nos vamos en el arrebatamiento. Eso dice Adrián. Interesante. ¿Alguien más quiere aportar? Decirme quiénes son las vírgenes en que habla Mateo 25. Porque está hablando de las novias, están hablando de las 10 vírgenes, ¿no? 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes insensatas. La pregunta es, ¿cuáles son las vírgenes sensatas y cuáles son las insensatas? Entonces, la mayoría dicen la novia de Cristo, la iglesia. Interesante. Ricky dice serían ambas, pero las sensatas buscaron al Señor y estaban listas para su llegada. Las insensatas también pero espérenme un ratito, es la iglesia tibia. Es interesante, la iglesia que se va con Cristo, las sensatas. Interesante, miren esto, les va a romper el paradigma de todo esto y es poderosísimo. Cuando yo aprendí esto dije, wow, me quedé así como con la boca abierta. Es interesante descubrir cuando Dios relata de las vírgenes sensatas. Habla después de toda la descripción. Las vírgenes sensatas, la iglesia que se queda. Es interesante, sí. La iglesia que espera al novio, dice Ivette. Porque tenían luz, las unas se limitaron, las otras no. Miren esto. Ahora sí, les voy a responder. Miren esto. Mateo 24 habla de todas las señales del fin del mundo. Y después del final de Mateo 24 están hablando incluso del momento del arrebatamiento. Pero es interesante descubrir cuando habla de las señales del fin del mundo. Si uno coge y lee Mateo 24, uno se va a dar cuenta de todo lo que está pasando. Pero también empieza a hablar en Mateo 24 ya de la tribulación. O sea que miren, cronológicamente, Jesús no era un desordenado. Cuando él daba las charlas no es que repartía y decía, bueno, voy a ir lanzando hacia el aire. No. Él hablaba cronológicamente. En Mateo 24 empieza a dar las señales antes, lo que va a pasar. La iglesia, antes de que se vaya, dice, estos son principios de dolores y todo eso, pero aún no será el fin y todo eso. Pero después empieza a hablar de la tribulación y empieza a hablar todo lo que pasa cuando habla del rapto, habla de la tribulación y habla de la venida del Señor, porque el rapto no es la misma venida del Señor. Es que tenemos que tener bien claro eso, ¿no? El rapto es cuando se va a la iglesia, el Señor viene, se les lleva a la iglesia en los aires, en los cielos y se los lleva. Ese es el rapto. Pero la venida del Señor es cuando el Señor viene a la tierra y ahí sí topa tierra. Esas son dos cosas diferentes. Y aquí empieza hablando, en todo Mateo 24, empieza hablando y termina hablando incluso ya después de la tribulación. Y después habla de la segunda venida del Señor. Y después de dar todas estas señales ya de la segunda venida del Señor, empieza y viene Mateo 25 y habla de las vírgenes. Entonces es interesante descubrir.
Y voy a hacer solo un resumen porque no es mi intención causar ahorita una polémica con esto de las vírgenes sensatas o insensatas, pero esto es poderosísimo entender que en todo Mateo 24 está hablando de todo, ¿no? Está hablando del principio y del fin, habla del rapto, después de eso habla ya de la tribulación y después habla de la segunda venida del Señor, que es cronológicamente como va a ir pasando. Y al pasar todo esto, en Mateo 25 habla de las vírgenes y les voy a romper aquí sí ya les voy a romper todos los esquemas. ¿Saben de cuáles son las vírgenes? En una de las versiones, cuando uno lee Mateo 25, dice, y miren lo que dice Mateo 25:1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya no dice al novio. Mira, esto es poderosísimo. Ya fue la boda, ya fue el rapto. Y las bodas del Cordero ya pasaron, ya no habla del novio. Recibió al esposo, ya habla de Jesús, que cuando ya regresa, ya habla de la gente que pasó la tribulación, la media tribulación. O sea, estamos hablando de la tribulación, porque la tribulación se divide en 3 años y medio y los otros 3 años y medio es la gran tribulación. Y mira lo que dice salieron a recibir al esposo, no dice al novio. Ojo, esto es poderosísimo. Y es Jesús, nos damos cuenta, porque Él está hablando en todo Mateo 24 de todo el orden. Y en Mateo 25 ya dice, ya se casó, ya vino el Señor, ya hubo las bodas del Cordero. O sea que no estamos hablando de la novia que se va en el rapto. Y ahí les rompí el esquema a algunos. No está hablando de la novia del rapto. Está hablando del esposo, ya tuvo las bodas del Cordero y ya viene como esposo. Y miren esto no solo de esto, ahí voy a seguir. Míralo, dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Cuál es la medianoche? La medianoche es la media tribulación. ¿Cuándo dice que va a venir el Señor? A la segunda, a media tribulación, a la medianoche. Y ahí es cuando se va a llevar. ¿Por qué va a pasar a la medianoche? Porque en medio de la media tribulación es cuando se va a llevar. Ese es cuando ya aparece el anticristo. Y ahí se va a llevar a las que se quedaron. ¿Cuáles son las que se quedaron? Las sensatas. Son las que se quedaron, las que tuvieron aceite. Pero ¿por qué yo te estoy diciendo esto? Y esto es poderosísimo. Mira, yo quiero que entiendas esto. Dice, a la medianoche se oyó un clamor, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mira, las señales dice que los que tienen la señal de la bestia, ellos van a poder comprar y vender. Estamos hablando ya que era la señal de que ya estaban en media tribulación. Ellos ya tenían puestas la señal. Por eso podían comprar y vender. ¿Por qué las sensatas no podían ir y comprar ellas? Porque ellas no tenían la señal puesta sobre ellas. Pero las insensatas sí tenían la señal, la marca de la bestia. Por eso ellas sí podían ir a comprar y vender. Por eso les dice, vayan ustedes, compren, porque nosotras no podemos. No sea que nos vayan a faltar a nosotros, le dice. Y es interesante descubrir, no me voy a meter mucho esto, pero ahí es cuando nosotros nos metemos y es interesante descubrir que aquí estaba hablando ya de las vírgenes, porque eran vírgenes, porque no tenían intimidad. ¿Por qué dice vírgenes? Porque ellas no conocieron intimidad al Señor. Ellas esperaron durante la tribulación, porque cuando ya fue el rapto, ellas se dieron cuenta que ellas nunca tuvieron intimidad, por eso eran vírgenes. Porque ellas no tuvieron intimidad con el Señor, pero tuvieron fe para creer en la intimidad que venía. Y las otras vírgenes insensatas no tuvieron ni intimidad y no tuvieron sensibilidad, y ellos ya tenían la marca de la bestia. Bueno, me estoy metiendo en un tema que no quería, pero es interesante. Y es interesante, mira lo que dice en Apocalipsis 14:4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿En qué tiempo está hablando? Esto ya fue, estamos hablando del tiempo de la tribulación. No estamos hablando de las que se van, no estamos hablando de la novia de Cristo, no estamos hablando de las que se van en el rapto. Estamos hablando de las mujeres que se quedaron, no tuvieron todavía intimidad con Dios, pero tuvieron la fe de tener intimidad con Dios, no recibieron la marca de la bestia, por eso no podían comprar y vender. Las insensatas sí ya tuvieron la marca de la bestia, ellas no tuvieron intimidad con Dios,
Por eso son vírgenes igual, pero ellas sí pueden comprar y vender las señales. Bueno, ese es un tema que tú me lo sacaste, Ricky, para que sepan. Adrián dice, son los creyentes que llegan en el arrebatamiento. Bueno, ya eso ya les expliqué un poco. Santi también dice, las sensatas son la iglesia, arrepentidas las sensatas son las... Sí, más o menos. Pero prácticamente son la gente que se queda. O sea, de las vírgenes ninguna tiene intimidad. Las unas son las que durante los 3 años y medio todavía se mantienen con la esperanza, pero no han tenido intimidad con Dios, por eso son vírgenes, pero no tuvieron la marca de la bestia. Las otras, por eso pueden comprar y vender, porque ellos ya recibieron la marca. Y prácticamente son las sensatas porque nunca, no tuvieron ni relación con Dios, y prácticamente ellas sí realmente podían ir a comprar el aceite, y no lo hicieron. Pero bueno, ese es otro tema. No era el tema que estábamos hablando. Sigamos con el tema que estábamos. ¿Viste, Ricky? La polémica que causaste. No, pero bueno, eso era importante. Yo quería toparles. Porque cuando uno lee Mateo 25, uno se lee cronológicamente. Entonces está hablando de lo que viene. O sea, no es que Jesús dijo, sí, me olvidé, voy a contar la historia de antes de Mateo 24. No. O sea, si Dios estaba contando cronológicamente, y estamos viendo que Mateo 25 está hablando ya después de ya cuando ya empieza la tribulación y todo este tipo de cosas. Así que eso era otro tema. Pero bueno, sigamos con el tema. Estamos hablando del peligro de esconder cosas. Y vemos aquí que a veces hay cosas de nuestra vida que en el momento, los padres, los que son madres me van a entender mucho mejor. Cuando somos papás, hay veces hay cosas que hay anatemas en nuestras generaciones que si tú no rompes, como pasó con Acán, cuando Dios te manda a limpiar, cuando Dios te manda a purificar, hay tiempos. Es interesante descubrir, no me voy a meter ahorita en filosofía judía, pero es interesante cómo hay ciertas fiestas en los judíos, donde antes de cada fiesta ellos mandan a hacer un tiempo de purificación. No me voy a meter ahorita en eso, si creen o no creen, pero lo que sí es interesante descubrir es que nosotros como cristianos, siempre el Padre nos manda cierto tiempo a purificarnos, y este es un tiempo donde el Señor nos está diciendo, este es un tiempo de purificar, este es un tiempo de limpiarnos, este es un tiempo de rasgar, este es un tiempo de raspar las cosas que están ahí. Miren lo que dice en Levítico 14, esto me gustó muchísimo. Levítico 14, míralo, este versículo me gustó mucho. Aunque antes de leer Levítico 14, ¿se acuerdan cuando estamos hablando el día domingo y hablamos de los leprosos y decíamos, el leproso a veces es esta persona que puede pasar muchos años contaminado? ¿Se acuerdan que decía la lepra empezaba siempre en la cabeza, no? Y es interesante entender que a veces podemos tener mucha lepra en nuestra vida. Hay cosas que estamos batallando, luchando, creemos que podemos manejarlo y no hay señales en nosotros que nos muestra que estamos contaminados, pero nosotros decimos, no, yo sí puedo manejar. Hay personas que pueden vivir sin relación con Dios durante mucho tiempo. Hay personas que pueden vivir sin tener intimidad con Dios. Hay personas que ya no oran, no interceden, no buscan de Dios desde hace tiempos y dicen, no lo puedo manejar, todavía soy cristiano, le amo a Dios y todo eso. Y no nos damos cuenta que hay una lepra que está creciendo en nosotros, que está contaminándonos poco a poco, y pensamos y decimos, todavía lo puedo manejar. Pero ahí es cuando Dios te dice, hey, es tiempo de purificarte, es tiempo de que vayas al sacerdote, es tiempo de que llegues a una purificación. Y es interesante cuando leemos en Levítico 14, el Levítico 14 está hablando, Levítico 14, si quiero animarte, si tienes tiempo algún rato, léete tú Levítico 14, ahí te habla todas las instrucciones de la lepra y es algo interesantísimo leer todo lo que habla. Pero en el versículo 41, vamos a ver lo que dice Levítico 14, 41, dice, y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad el lugar inmundo, el barro que rasparen. ¡Ey! Está hablando de la casa, de un leproso. Cuando un leproso era descubierto, iba donde el sacerdote le aislaba durante 7 días y tenía que verificar todo, desde todo su cuerpo, que no haya ninguna llaga. ¿Por qué? Porque era una purificación completa. Era una purificación donde él le revisaba parte por parte. Le empezaba a ver la cabeza, le empezaba a ver los brazos, los ojos, los cachetes, cada parte de su cuerpo para ver si no había contaminación. Eso hace un sacerdote. Eso es lo que hace Dios cuando te manda a purificar. Te manda a revisar y te dice, tienes falta de perdón, tienes resentimiento, hay pecados ocultos, tienes lujuria, hay lascivia, hay mentira. ¿Qué estás haciendo? Que son cosas que están ocultas, porque es un tiempo de purificación, y la purificación te empieza a revisar paso por paso cada parte de tu cuerpo, que no tenga mancha, que no tenga contaminación. Y eso es lo que hacía el sacerdote, purificaba y después verificaba. Y esto quiero animarte, Levítico 14 te puedes dar cuenta, revisaban las ropas, revisaban todo lo que tenía, sus camas, sus sillas, todo, que no haya mancha de lepra. ¿Por qué?
Porque hay cosas que se vuelven anatema, hay cosas que se vuelven maldición dentro de nuestras casas. A veces tú guardas ciertos recuerdos, a veces guardas ciertas ropas, ciertas pertenencias, cosas que son inmundas, que no tienen que estar contigo y están trayendo maldición a tu cuerpo. Y eso es lo que hacían con los leprosos. Pero vamos más allá. Después, cuando llegaban al leproso, revisaban en su casa y decían: para que no sea contaminada tu casa, tu familia, vamos a raspar y vamos a buscar todo. Todo, raspaban las paredes. ¿Por qué hacían esto? Y mira, otra vez leamos Levítico 14:41, dice: y harás raspar la casa por dentro, alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. ¿Por qué? ¿Por qué era importante? A ver, yo quiero preguntarles, de aquí quiero que entendamos un poquito. ¿Por qué el Señor, cuando alguien era leproso, mandaba a raspar las casas? ¿Por qué? Porque miren esto, Acán guardó un anatema, y por ese anatema que el Señor les dijo la noche anterior que se arrepintiesen, y él no quiso arrepentirse, por culpa de él, sus hijos, sus hijas, sus ganados, todo lo que él tenía fueron apedreados y fueron muertos. Cuando un padre de familia, esto es tan poderoso, un padre de familia tiene la gran responsabilidad. Tú que eres hombre, los hombres tenemos mucha responsabilidad, porque nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar nuestras casas, nosotros tenemos la responsabilidad de limpiar todo lo que hay en nuestro hogar, porque si tú no limpias, tarde o temprano eso va a afectar a todas nuestras generaciones y la culpa va a caer sobre ti, porque tú eres la cabeza. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. A veces los hombres nos tomamos eso como una ventaja. No, tú tienes que someterte a mí porque yo soy tu cabeza, sí, pero tú eres la cabeza de tu hogar, y las decisiones que tú no hagas correctas, tú tendrás que dar cuenta de Cristo de eso. Y es interesante como aquí es interesante que le manda la instrucción. Levítico 14:41 le dice: y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad. ¿Por qué tenía que sacar fuera de la ciudad el barro? Porque hay veces mucha contaminación que si tú lo dejas ahí en una área, tarde o temprano vas a ser contaminado. Hay muchas personas que luchan con pornografía y dicen: ya, solo voy a borrar una hoja, voy a borrar una página, ya me salgo de esta página y todo eso. No, porque tarde o temprano, ¿tú qué crees que las computadoras no guardan el registro de todas las páginas? Y cuando vuelves a aprender el día siguiente, ellos hacen un track de todas las páginas que tú has revisado toda la semana. Y ¿no te ha pasado que a veces tú prendes una computadora y de repente te llegan todo un montón de publicidad de todo lo que tú has venido viendo toda la semana? Y el enemigo así es como te hace un track cuando tú no dejas cosas y te empieza a tratar de contaminar y no te deja en paz, porque no se trata solo de hacer un delete o de borrar ciertas cosas. Uno dice: es que ya le borré a tal amigo, es que ya no le escribo a tal persona, pero ahí dice: tienes que sacarla fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad significa tienes que sacarlo por completo. Si tú tienes que cerrar redes sociales, si tú tienes que cortar el internet de tu casa, porque si eso te corta, si es instrumento para caer, mejor que te lo cortes, dice la Biblia. Y es interesante entender que hay cosas que a veces la instrucción es: sácalo de tu casa, fuera de tu casa, no lo puedes mantener ahí, no lo puedes dejar ahí. Y es interesante cómo le manda a raspar. Y dice en el versículo 22, dice: y tomarás otras piedras y las pondrás en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. ¿Sabes por qué? Porque está diciendo: es tiempo de que haya otro simiente, haya otro fundamento en tu casa. Es necesario que haya otra cobertura en tu casa, y es necesario que tú entres a una purificación de tu casa. ¿Cuánto estamos aprendiendo? ¿Cuánto estamos recibiendo que entendamos esto? Ahora miren esto. Me gustó mucho, y vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 5. Tomando el mismo caso de lo que estábamos hablando también en cierta forma el día domingo, vamos a aprender de Naamán. Mira lo que dice, Segunda de Reyes 5, versículo 1. Amén. Estamos aprendiendo. Amén. Solo Santi está pendiente. Amén. 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 Miren esto. Naamán
Miren lo que dice Naamán, capítulo 5, versículo 1. Mira lo que dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso. Amén. Ahora sí veo ya los amén. Amén, Ricky, Carito. Amén. Amén, Adrián. Amén. Dice, este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual sirvió a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señor: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda y ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Miren esto es poderoso. Naamán era un general del ejército del rey. Esto representa a una persona. Miren, esto es interesante. Cuando yo leía de Naamán, yo decía, sí, Naamán era un leproso, seguramente era un pecador, era alguien. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Que era una persona utilizada por Dios. Mira esto es interesante. Naamán fue una persona que estaba en autoridad, que representaba autoridad, y fue usado por Dios, pero dice, pero era leproso. O sea, ¿saben qué representa Naamán? Naamán representa a un cristiano que ya tiene autoridad, un cristiano que ya fue usado por Dios, pero un cristiano que tenía lepra. Y eso nos puede pasar a muchos. Tú puedes ya estar en la iglesia, puedes caminar bastante tiempo en la iglesia y tener lepra y no reconocer o no querer aceptar que tenía lepra. Mira, aquí la sirvienta de su esposa le tuvo que ir a decir: no es bueno que sigas con la lepra. No es bueno que sigas caminando con esa lepra. Miren, esto es poderoso. La sirvienta de su mujer le tuvo que ir a decir: mi rey, no es bueno que tú sigas pensando que la lepra es algo normal. ¿Y a cuántos cristianos nos pasa que estamos caminando con lepra? Lepra son esas cosas que tú sabes que están contaminando tu vida, de las cuales tú no te quieres despojar. Lo que yo hablaba el día domingo, significa esas situaciones que tú dices: yo lo puedo manejar, no necesito exponerles, no necesito exponer al pueblo. Y yo puedo manejarlo, y yo creo que sí puedo manejarlo y tenerlo más tiempo. Y a veces vivimos con ciertas situaciones. Yo te hago la pregunta: ¿cómo es tu vida espiritual en este momento con Dios? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Cómo son tus tiempos de oración? ¿Cómo son tus tiempos de intercesión? Y a lo mejor tú dices: sí, es que mi trabajo no me da tiempo. Y es que a veces yo, sí, cuando puedo oro. Y sí, realmente ya no busco tanto como buscaba Dios. Y tal vez sí, ya no canto canciones y todo, de vez en cuando así. Y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que están robando tu tiempo, porque hay algo que está en ti que está creciendo como una lepra y no nos damos cuenta que está contaminando. Hay personas que dicen: bueno, sí, yo tengo un resentimiento. Y son cosas que están escondidas en tu corazón. Son cosas que a veces, resentimientos, amarguras que tú dices: yo ya lo enterré. Y no te das cuenta que es como Moisés. Pensaste que lo enterraste, pero está escondido. A Moisés los hombres le dijeron: ¿sabes qué? Como leíamos, ¿se acuerdan? Estuvimos leyendo y decíamos: ¿sabes qué? Llegaron los hombres y le dijeron: hey, tú tienes escondido en la arena. No le dijeron: tú tienes enterrado. Y a veces hay faltas de perdón, hay resentimientos, hay pecados ocultos que están escondidos y tú crees que lo puedes manejar. ¿Sabes qué decía Luzbel? Decía: en tu corazón decías, tú que en tu corazón decías: subiré al cielo en lo alto y seré como el Altísimo. ¿Sabes qué? Luzbel tenía en su corazón cosas guardadas y él nunca se lo expuso a Dios. Y él lo guardó en su corazón. A veces guardamos cosas en nuestro corazón y pensamos que el tenerlas guardadas no va a hacer daño, pero sigue creciendo y el enemigo sigue poniendo semilla y sigue regando para que esto vaya creciendo y nosotros no queremos exponerlo. Y mira, esto es tan tenaz porque aquí estaba pasando algo y es algo bien interesante. Naamán decidió quedarse con la lepra. Sí, sabía que tenía autoridad, sabía que tenía honra, sabía que tenía reino, era usado por Dios y dijo: me voy a quedar con la lepra, no importa que tenga lepra. Y una mujer que era la sirviente le tiene que ir a decir: hey, no es normal la lepra que tienes.
Y a veces bien tiene que venir Dios y tiene que decirte, no es normal ese pecado oculto que tú tienes. No es normal esa ira que tú tienes. No es normal que el fuego de Dios se haya apagado en tu corazón. No es normal que ya no le ores ni le busques a Dios. No es normal que una relación te haya apartado de Dios. No es normal que el negocio, que la ambición te haya apartado del corazón de Dios. No es normal que tú estés caminando con una lepra. No es normal que tú estés caminando con un resentimiento, con una amargura en tu corazón. No es normal que tú estés en pecado. No es normal que tú estés enfermo todo el tiempo. No es normal que haya maldiciones obrando en tu vida y tú te hayas acostumbrado a vivir con eso. Y tú digas, ¿sabes qué? Si yo sigo siendo usado por Dios, sigo teniendo autoridad, sigo teniendo ciertas cosas y revelaciones con Dios, entonces prefiero quedarme así. Y miren esto, es bien interesante porque la mujer le dice, ¿sabes qué? Tienes que irte a Israel, ahí hay un profeta que te puede limpiar de la lepra. Y le manda y le dice al rey de Israel le manda. Y el rey de Israel se queda asustado, ¿no? Porque dice, ¿y ahora yo cómo le voy a sanar? Y ahí es cuando aparece Eliseo, le dice Eliseo, mándamelo a mí. Y eso es lo que está pasando en el versículo 8. Y mira lo que dice, estamos en 2 Reyes 5:8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Miren esto, se enoja tanto Naamán. ¿Saben por qué? Porque él esperaba, como era una persona de autoridad, él esperaba que solo Eliseo coja y ore. A veces hay muchos cristianos que se enojan porque vienen y dicen, es que yo quiero que ore por mí, pastor. A veces creen que el pastor es el que tiene la varita mágica para solucionarte y esténme orando a ustedes, que usted es el que puede ayudarme en esto. O se enojan porque yo ya le oré, le intercedí, ayuné y Dios no me da una respuesta. Y Dios te dice, no se trata de una oración, no se trata de un ayuno, no se trata de una intercesión, se trata de una limpieza. Se trata de una purificación. Y mientras tú no decidas purificarte, mientras tú no decidas lavarte, van a haber cosas en tu vida que así ores, ayunes, intercedes, no va a pasar nada. Porque no es la oración, no es el ayuno, no es la intercesión, es la purificación lo que falta en tu vida. Pero tienes que raspar, la lepra tiene que ser rasgada de todo lo que hay en tu casa, todo lo que hay en tu vida, todo lo que hay alrededor de ti y todo lo que está en ti que puede afectarte a ti y a tu generación. Y miren lo que está pasando aquí, miren lo que pasa. Vamos un poquito más allá y miren lo que dice, se enoja el rey. Y le dice, yo pensé que solo iba a llamarle a Dios. En el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. A veces nosotros nos enojamos porque decimos, Dios me tiene que sanar solo cuando yo haga esto. Es que yo le voy a buscar a Dios y cuando yo le busque a Dios de esta forma, cuando yo le cante, cuando yo le ore, cuando yo le medio una semana voy a ayunar, entonces ahí Dios se tiene que mover. ¿Cómo así? Dios, tú tienes que decirle a Dios cómo tiene que obrar. Cuando es Dios que tiene que Él decirte cómo tú tienes que sanar. Y Naamán se fue enojado porque le dijo, yo no voy a seguir el consejo de Él, sino yo le voy a decir cómo tiene que Él sanarme. Y a veces somos así con Dios. Nosotros le decimos a Dios cómo tiene que Él sanarnos. Cuando Dios te está diciendo, hay un momentito, no es como tú crees, es como yo digo. ¿Y saben qué? Se enoja. A mí me gustó mucho esta parte. Cuando habla aquí en el versículo 12, dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. ¿Sabes? Yo me puse a hacer un estudio y Abana y Farfar eran ríos cercanos de donde él estaba. Eran ríos cercanos de la zona. Y es tan tenaz porque el profeta le dice, quiero que vayas hasta el río Jordán. Y es interesante porque él le dice, ¿por qué tengo que irme al río Jordán? Para que me entiendan, tal vez, Leonel no se entienda mucho, pero es como que la mayoría que estamos aquí somos de Quito, y venga y Dios diga, ¿sabes qué? Yo te quiero que te vayas a limpiar en el río Guayas. Y el río Guayas queda muy lejos de aquí. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Aquí hay el río Machanga, el río San Pedro, y hay ríos mucho más cercanos.
Y vos dices, ¿por qué me tengo que ir a Río Guayas? ¿Y sabes por qué? Y te voy a decir la respuesta más clara para que tú entiendas. ¿Por qué el profeta le dice que vaya a un río muy lejano y se sumerja 7 veces? Esto es bien interesante. ¿Sabes por qué? Y esto es lo que yo compartí el día domingo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en Levítico? Yo quiero animarte en Levítico 4 a que te leas. En Levítico 4, en la instrucción de Moisés y a todo el pueblo de Israel, le da una instrucción, y léete todo Levítico 4 y tú te vas a entender. En Levítico 4 le da la instrucción al pueblo y le dice, cada vez que alguien cometa un pecado, le empieza a dar la lista de pecados y le empieza a decir, según la lista de pecados tiene que traer, según su estatus, según su categoría, según todo, le empieza a decir, ¿sabes qué? Quiero que traigas. Si tú cometiste adulterio, quiero que traigas un buey. Y lo vas a ofrecer de sacrificio, y lo vas a ofrecer al sumo sacerdote, y eso va a pasar. Después, si alguien cometía otro tipo de pecado, le decía, tú vas a traer una cabra. A otro tipo de pecado le decía, tú vas a traer un cordero. A otro le decía, tú vas a traer una paloma. Y dependiendo del tipo de pecado, cada uno traía el animal. Pero ¿saben qué pasaba eso? Que la gente tenía que ir cargando con ese animal por toda la plaza y por todo lugar, mostrando el animal que tenía. O sea, eso quiere decir, ¿sabes qué? Tú exhibías públicamente tu arrepentimiento, tu decisión de cambiar, y no te importaba lo que la gente piensa. Para ti la importancia más grande era lo que Dios podía hacer. Y cuando llegaba el pueblo cargando los animales por todo el pueblo, ¿sabes qué? La gente pensaba, imagínate que te vean a ti cargando el peso de un buey. Tú vas cargando por todo el pueblo el buey. Y todo el mundo, cuando el pueblo te veía y te decían, ves, este viene cargando un buey, todo el mundo sabía que tú cometiste adulterio. Todo el mundo sabía que tú estabas en pecado oculto. Todo el mundo sabía que tú estabas mintiendo. Todo el mundo sabía que tú habías traicionado a tu esposo o a tu esposa. Todo el mundo sabía que tú robaste. O sea, según el animal, la gente sabía y decía, este cometió este tipo de pecado. Pero ¿tú crees que al pueblo le importaba eso que la gente piense? La gente cogía y cargaba su buey, cargaba su asno, cargaba su mula, cargaba su cordero, cargaba su cabra, cargaba su paloma, y no le importaba lo que la gente, pero tenían que pasar cuadras y cuadras y cuadras, y la gente les veía y les veía y les veía. ¿Por qué hace eso Dios? Porque Dios, cuando quiere purificarte, tiene que haber esa decisión tuya. Por eso es cuando lo que compartimos el día domingo, decíamos los 10 leprosos. Cuando los 10 leprosos se acercan a Jesús y le dicen, queremos ser sanos, Él le dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que mientras ellos iban a presentarse al sacerdote, y fueron sanados. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tomas la decisión de exponer tu pecado, el momento que tú decides abrir, el momento que decides tú abrirte abiertamente a alguien y exponer, y no te da vergüenza lo que la gente piensa, es cuando el pecado ya no queda encubierto. Ya no está las tinieblas cubriendo al pecado, sino que el pecado recibe luz. Y el momento que así te dé vergüenza exponerlo a alguien, es cuando recibes libertad. Y eso es lo que el pueblo cargaba. Y cuando ellos iban con todo esto, iban cargando, eso era... Ellos tenían, ¿sabes qué hacía el pueblo? Solo quiero que me entiendas, esto es poderosísimo. Cuando llegaba el pueblo cargando el buey, cargando el asno, la cabra o cualquier animal, ellos tenían que presentar al sacerdote. Y ¿sabes qué? Ellos tenían que renunciar al pecado y tenían que hacerlo públicamente delante del sacerdote. Y esto es poderosísimo. Y esto es lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué te estoy compartiendo esta historia de Levítico 4 con lo que estaba pasando con 2 Reyes 5? Porque Naamán estaba leproso, era una persona que estaba en autoridad, una persona que fue utilizada por Dios. Ya había pasado muchos años, seguía con una lepra y se conformó a la lepra. No hay cosa más fea que un cristiano se acostumbre a ciertas cosas que Dios te dijo que no son tuyas. No es tu parte que tú estés caminando en esos pecados. No es tu parte que tú estés en resentimiento. No está bien de que tú como cristiano camines en mentira, camines en pecado oculto, camines en masturbación compulsiva, luches con pornografía y tú digas, bueno, yo lo puedo manejar, es que yo algún rato me de limpiar y estás tan contaminado. Y la lepra, y esa lepra te daña tu relación con Dios, te daña tu intimidad. Ya no tienes tiempos de intención, ya no tienes tiempo de oración, o que vengan cosas como tu trabajo, o como tus hijos, o como el tiempo de familia, que ocupen los tiempos de Dios y que tú lo justifiques y digas, no, es que eso es normal porque yo tengo que darle prioridad a ellos. Y tarde o temprano, tu trabajo te está robando el tiempo con Dios. Te están robando cosas con Dios y es una lepra que está avanzando y no te das cuenta. Y no hay cosa más fuerte que Naamán.
Él esperaba que solo una oracioncita, que solo venga alguien, le imponga una mano y ya sea libre. Y el profeta le dice, no, tienes que ir caminando con tu pecado, tienes que ir a una distancia, así como tienes que ir cargando el buey, como cargas el asno, como cargas las palomas, y que todo el mundo sepa qué pecado tienes, pero que no te importe lo que la gente pase, pero que tú expongas, y mientras tú eres exponiendo, tú eres sacrificando a tu pecado, y ahí es cuando recibes sanidad. Y le manda 7 veces. 7 veces le manda ¿a qué? 7 veces al purificarse. Yo creo que Naamán, ¿saben también por qué se enojó? Porque Naamán dijo, bueno, ya, en todo caso, ya me voy. Como yo les ponía el ejemplo, ¿no? Al río Machángara, que uno dice, bueno, el río Machángara es aquí cerca, ¿no? Me dice, no, quiero que te vayas al Guayas. Y dice, bueno, ya, ok, me voy al Guayas, ya, ok, lo voy a hacer, pero basta con una. Y él le dice, no, 7. ¿Sabes por qué? Porque 7 es un número de perfección. 7 es un número infinito. 7 significa, es la perseverancia, la actitud que tú tienes, la determinación que tú tienes hasta que esa libertad llegue a tu vida. 7 significa la determinación. Por eso cuando le dicen, ¿cuántas veces tengo que perdonar a tu hermano? 70 veces 7. ¿Por qué? Porque 7 significa el número de la determinación, las veces que sean necesarias hasta tú recibir tu sanidad, las veces que sean necesarias hasta que tú recibas esa limpieza, las veces a que esa lepra salga de tu vida. Y ese es el momento que tú tienes que decir, yo no me tengo que conformar. Es que sí, yo me siento desanimado, es que este tiempo estoy medio, sí, he estado luchando con pensamientos sexuales, o sí, estoy luchando a veces con suicidio, y sí, estoy cabizbajo y todo eso, sí, pero ya se me debe pasar. No, tú tienes que decir, eso es una lepra, y yo no quiero más con eso, y yo quiero ser libre, y si eso tiene que ser descubierto por maldiciones generacionales, o sea, hay cosas en mi familia que tienen que ser purgados, voy a rasgar las paredes y voy a sacarla por completo, y tengo que cortar con cosas, voy a hacerlas por completo, hasta que eso sea desarraigado de mi vida. Y eso es lo que hizo Naamán. Y Naamán dice que el momento, mira lo que dice el versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y a veces cuando nosotros le decimos a Dios, a ver, yo creo que ya como orar 5 veces, yo creo que de esta forma es así. Nosotros le decimos del modelo y es hasta las formas que Dios tiene que ser. Y Dios te dice, no, es como yo digo, no como tú crees, como tú determinas, es hasta que yo te diga la instrucción que yo te diga. Y mira lo que dice, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Pero ¿cuál era la instrucción? 7 veces. Él entonces descendió, mira esto me gusta el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Por qué? Porque rindió su voluntad. Él no le importó cargar el buey por la plaza. Él no le importó cargar el cordero, cargar la cabra y que todo el mundo se entere. Él no le importó ir donde el sacerdote y exponer el pecado públicamente. Él dijo, yo voy a recibir la libertad y no me importa lo que la gente piensa. Yo quiero ser libre. Yo ya no quiero cargar esta lepra más tiempo. Yo necesito purgar las cosas. Yo necesito purificarme. Él le hablaba de una purificación real. Y eso es lo que hacía un sacerdote cuando le veía a la gente que estaba con lepra. Veía que no haya nada en ninguna parte de su cuerpo, nada en su ropa, nada en sus implementos, nada de nada. Amén. Tremenda palabra. Amén, Leonel. Mira lo que dice Adrián. Mi pecado le declaré y no cubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad. Exactamente. Amén. Salmos 32:5. Amén. Y eso, justamente ese versículo lo topamos del día domingo. ¿Se acuerdan? Ahora miren esto, pasa algo más que quiero compartir que también está pasando en esta situación. Y este es interesante, que pasó con Naamán. Obviamente ya después de eso recibe todo esto y Naamán, les hago todo un resumen. Naamán le dice, bueno, sabes que quiero pagarte por lo que acabas de hacer. Naamán pensaba que él iba a comprar su milagro, ¿no? Y Naamán le dice al final, ve, gracias, tú hiciste, yo te quiero bendecir, Eliseo. Y Eliseo le dice, no. Yo no quiero que me pagues por este milagro. Y él dice, pero yo te quiero bendecir, te quiero dar a algún animal, te quiero dar algo de plata, algo de vestimentas, lo que sea. Yo tengo todo, porque era una persona que tenía mucho dinero. Era un rey que tenía mucha autoridad, tenía mucho poder. Y él dice, yo no voy a recibir. Pero miren esto, hay un criado que se llama Giezi. Giezi era criado de Eliseo y él dice, no puedo creer que Eliseo no reciba de este hombre tan millonario.
Y él se enoja y le dice, Gehazi le dice a Eliseo, le dice, pero mi señor, ¿cómo es posible que usted no recibió plata? No se aprovechó que él estaba queriendo dar algo. Y él le dice, no, yo no voy a recibir nada de este hombre. ¿Por qué? Porque lo que él tiene está contaminado. Y miren esto, le estoy haciendo un resumen. Gehazi se hace loco y le dice, yo sí voy a ir a pedirle. Y Eliseo no le dijo nada. Y Gehazi va y le dice a Naamán, ¿sabe qué, mi señor? Sí, hay otras dos personas que necesitan y yo estaba pensando si usted me podría dar algo. Y empieza y recibe un regalo. Y Naamán, claro, pensaba que era Eliseo el que le pidió. Y le dice, claro, toma, recibe, le da lo que le pidió, ¿no? Y después se entera. Miren, se entera Eliseo lo que pasó y le dice, ¿dónde vienes? Y él le dice, no, yo no vine de ningún lado. Y él le dice, has hecho lo malo. Y mira lo que pasa en el versículo, estoy en 2 Reyes 5, ¿no? Y mira, dice, versículo, vamos desde el 23, ¿no? Y le dijo, aquí ya Naamán le estaba dando a Gehazi todo lo que él le había pedido, ¿no? Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a todas cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. O sea, mira, supuestamente Gehazi le dijo que Eliseo le había pedido y no sé qué, y miren lo que pasa aquí, le dice algo, y aquí es lo que... Y está la coordinación justamente con lo que estamos hablando de la prédica de hoy. Lo que está en secreto, lo que es oculto. Mira lo que dice el versículo 24. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Mira, lo escondió. Hablamos, todo este mensaje es cuidado con lo que escondes. Cuidado con lo que escondes. Él esconde algo que nunca Eliseo le mandó a hacer. Escondió algo. Y mira lo que le trajo a Gehazi, un siervo de Eliseo. Mira lo que pasó. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Mira, cuando yo veo esto se me estremece tanto porque le dice, este no era un tiempo de coger lo que estaba maldecido. Este no era un tiempo de coger cosas enfermas. Este era un tiempo de coger cosas leprosas porque tú no tenías por qué recibir de él. Pero ¿saben qué es lo más doloroso de esta historia? Que en el momento que él le dice, y por eso estoy hablando a ti que eres padre de familia, a ti que tienes generaciones, el momento que él hizo eso, mira lo que pasa. Le dice, por tanto la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Para siempre. Y es tan tenaz porque cuando tú tomas las decisiones incorrectas, no solo te afectas a ti, sino afectas a los tuyos, afectas a tus generaciones, afectas a tu descendencia. Él le dijo, tú no tenías por qué tomar cosas de él, porque las cosas de él tienen lepra. Las cosas de él estaban contaminadas. Las cosas de él eran anatema. Y tú tienes que aprender a descubrir cuándo Dios te manda a hacer ciertas cosas, cuándo no. Y cuando Dios te manda a purificar, es a purificar en todas las áreas. Es tan interesante descubrir. Mira lo que dice Job 31. No voy a estudiar la historia de Job, pero me gustó mucho esto que el mismo Job describe de lo que cuando él estaba pasando. Job 31, 33. Mira lo que dice. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor a la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. No hay cosa más fea que tú camines con miedo del que la gente pueda opinar, de que la gente pueda decir, y te guías más con el temor al hombre que lo que Dios pueda pensar. Mira, y esto es tan poderoso. Mira, la mujer... Y con esto voy a acabar porque no quiero topar mucho más. Yo creo que es algo bastante profundo lo que hemos hablado hoy. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Esto es tan poderoso. Hay 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Miren esto. Esto es tan poderoso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Josué? Josué, cuando él tomó el manto, tomó un manto babilónico. ¿Se acuerdan? Cuando Acán cogió y escondió el manto babilónico. Es interesante cómo él escogió que era una cobertura. ¿Y saben qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión.
Cuando nosotros analizamos esto, es interesante. Él decidió coger una cobertura de confusión, escondió confusión. Cuando hay cosas que están en tu corazón y no te dejan ser libre, hay cosas que no te dejan tener intimidad con Dios y te confunden, es peligroso. Y es tan tenaz porque ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios está preocupado de las cosas que tú escondes en tu corazón. La parábola de los talentos, cuando uno lee la parábola de los talentos, dice el último, el que recibió un talento, dice, porque yo sabía que eras un señor exigente, un señor mira lo que dice. Vamos a leer Mateo 25 para que entendamos un poquito. Mateo 25, mira lo que dice. Es la parábola de los talentos, ¿no? Y mira lo que dice Mateo 25, versículo 24. Estamos hablando de la última persona, del que recibió un talento, ¿no? Y dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Escondió el talento en la tierra, igual que hizo Moisés. Escondió al que había matado en la tierra. Qué casualidad que vuelven a esconder. No dice lo enterré, dice escondí. Ten mucho cuidado, que hay cosas que tú piensas que en tu vida están enterrados, pero no están enterrados, solo están escondidos. Y cada vez con tus recuerdos, con tu mente, como nace la lepra, la sacas a relucir. Lo que piensas que está enterrado, con tu mente lo vuelves a sacar otra vez a pensar. Y realmente nunca lo enterraste, sino solo lo escondiste. Ten mucho cuidado que haya cosas escondidas en tu corazón, que tú estés pagando y tú no te das cuenta y tú piensas que estaba enterrado, pero no está enterrado, sino que simplemente está escondido. Y es interesante cuando Dios le mandó, en este caso estamos viendo aquí, al último que tenía un talento, lo que tiene que hacer es multiplicar, pero tuvo tanto miedo de tomar acciones y decisiones y emprender y sembrar y lo escondió. Ten cuidado porque cuando Dios te da instrucciones, cuando Dios te dice avanza, cuando Dios te dice conquista, cuando Dios te dice limpia, purifícate, tienes que hacerlo. Como cuando le dijo a Josué, cuando Josué le dijo a Acán y a todos los del pueblo, arrepiéntanse en que mañana es un día de purificación. Y él no lo hizo en el tiempo que te podía, se arrepintió después y ya fue demasiado tarde. Mira, la miseria y la pobreza visitó a la familia de José. ¿Saben por qué? Porque los hermanos de José escondieron una mentira a su padre por años. ¿Y saben qué fue tan tenaz? Que como leíamos, ¿se acuerdan que leíamos en el principio de Marcos 4, 21 y 22? Que nada que está oculto va a permanecer oculto, sino que es expuesto a la luz. Y es interesante porque el padre de José después le manda a los hermanos, a los hijos, a Egipto a buscar comida, a buscar todo lo que ellos necesitaban en ese tiempo, porque estaban pasando por una necesidad fuerte. Y ahí se destapó la mentira, que era José. Y cuando la mentira salió a flote, porque prácticamente José se descubrió quién era, entonces en el momento que decidió exponer a la luz, llega la provisión, llega la salvación, llega la libertad y llega la bendición a toda la casa de José y a su familia. Cuando tú decides exponer y sacar a la luz es cuando Dios viene. Lo mismo pasó con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando la mujer samaritana se encuentra con Jesús en el pozo, es interesante, esta historia está en Juan 4, y es interesante descubrir que cuando la mujer samaritana llega al pozo, obviamente él le dice, dame de beber, y él le dice, si tú supieras cómo los samaritanos nos llevamos con ustedes, y ella le dice, con los judíos, y él le dice, dame de beber, y él le sigue, ¿no? Y ella estaba enfrascando lo que tenía, hasta que un punto le dice, ¿sabes qué? Si tú supieras quién soy yo y el que te dice, dame de beber, le pedirías, y esta agua nunca más tendrías sed de él. Y ella le dice, yo quiero esa agua. Y le dice, ve, anda, dile a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Le dice, bien has dicho. Y le descubre quién era ella. Le descubre el pecado, le dice, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. O sea que ella está viviendo en adulterio. Y es tan tenaz porque le dice, con el que estás en fornicación, no es tu marido. Le descubre quién es. Es interesante cuando Dios sana a la gente, cuando Dios encuentra a la gente, siempre Dios tiene esa idea de descubrir
lo que nosotros pensamos que puede permanecer oculto. Pero la intención de Dios no es para condenarnos, sino para levantarnos, para sanarnos, para transformarnos. La mujer que tenía el flujo de sangre es bien interesante. Voy a leer en Lucas 8:47. Cuando se acercó, se abrió paso en medio de la multitud. Y ella coge un rato, y voy a leer solo la parte en el momento que ella se permanece escondida. Y eso compartimos el día domingo también. Y le dice, Lucas 8:47, dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Mira, esta es tan tenaz. Ella dijo, me voy a permanecer oculta. ¿Por qué? Porque ella sabía que solo el hecho de estar con problema de flujo de sangre, tocar a cualquier hombre, eso le hacía inmundo. Y la ley de Moisés decía que eso no podía hacerlo. Y ella sabía que dijo, me voy a permanecer oculto. Pero el Señor dijo, yo no puedo dejar que tú permanezcas oculta, porque lo que es oculto no es mío y yo voy a descubrir y te voy a sanar. Y así está Dios hoy diciendo. Hoy está diciendo Dios en este tiempo. Este es un tiempo de purificación. No voy a hablar más. Solo quiero decirte, este es un tiempo donde el Señor está trayendo algo nuevo. Yo vuelvo y repito, yo quería hoy compartir otro tema y es tan tenaz porque el Señor me decía, yo quiero que sigas hablando lo que hablaste el día domingo, porque viene un tiempo para nosotros, la iglesia, viene un tiempo donde el Señor está trayendo cosas nuevas. Viene un tiempo donde vienen tiempos nuevos, cosas nuevas en este tiempo. Y yo quiero que entiendas que el Señor, antes de traer lo nuevo, no va a depositar sobre odres viejos. No va a depositar sobre cosas que hay todavía basuras. No vaya a depositar sobre iniquidad, sobre cosas que nosotros tenemos que sacarlas. Y esto es interesante, que tenemos que entender que Dios está llamando a un tiempo de arrepentimiento. Yo quiero que cierres tus ojos donde tú estás. Yo quiero que cierres tus ojos porque yo he acabado. Y yo sé que el Señor en este tiempo, yo no pretendo que ahorita tú descubras todo, pero el Espíritu Santo te va a ir mostrando cosas que tienen que ser purgadas, que tienen que ser limpiadas. Hay muchas cosas que están en tu vida que solo cuando tú tengas un encuentro con Dios, el Señor va a empezar a decirte cosas. Va a empezar a sacar a la luz cosas que hay en nuestro corazón. Y yo quiero que entiendas que el Señor está en esta día, en esta noche, está exponiendo cosas que tienen que ser sacadas de tu corazón. No escondas nada más. Yo te estoy preguntando, ¿qué escondes hoy en tu corazón? No me importa si lo escondiste tú, no me importa si lo escondieron tus padres, no me importa si viene de generación en generación. Como dice Adrián, los errores de los padres los pagan los hijos, definitivamente. Pero es interesante que el Señor no te va a dejar que tú pagues los errores de tus padres, sino que te limpies y te purifiques de ellos. Y el Señor está mostrando, este es un tiempo donde está mostrando a la iglesia purificarse. Este es un tiempo donde, como hablábamos el día domingo, la catarsis es un tiempo de que expongas. Tú no importa si tienes que acudir al sacerdote y exponer tus pecados y cargar el buey por en medio del parque. Si tienes que irte al Jordán y tienes que caminar una larga distancia, no importa. Pero es hasta que tu pecado sea expuesto, hasta que seas limpio. Son 7 veces. 7 veces significa hasta que eso sea completamente limpio. Hasta que seas completamente libre. Hasta que seas completamente sanado. Sé obediente. Sé obediente a la instrucción que Dios te da. Si el Señor te ha dicho que es tiempo de purificarse, es tiempo de levantarse, haz como Josué cuando le advirtió a Acán. Y Acán no quiso hacerlo. Pero sé pronto tú para arrepentirte, porque el Señor está diciendo, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de limpieza, es tiempo de purificación. Amén. Cierra tus ojos. Clama por su presencia. Cuando llegas a su presencia, cuando llegas a Él, Él te purifica. Solo un encuentro profundo con Él es cuando tú puedes recibir la completa libertad. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. De tu presencia. Clama por su presencia. Solo el Espíritu Santo te puede mostrar. Si este mensaje te habló a tu corazón, el Espíritu Santo te está diciendo, hay áreas en tu vida, hay cosas que tienen que ser purgadas, hay cosas que tienen que ser limpiadas,
Hay cosas que tienen que ser sacadas de tu vida, expuestas, raspadas, para que salgan. Hay cosas de tus generaciones que el Señor te está mostrando. Cierra tus ojos ahí. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. De tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste su presencia? No pongas pretextos, no me importa si fue tu trabajo, si tus hijos no te lo permitieron, si has estado cansado, desanimado, no importa. Este es el momento donde puedes buscar su presencia, correr a sus brazos y el Espíritu Santo va a poder traer esa limpieza. La presencia de Dios está aquí. Como río de agua en el desierto. Algunos están secos. Porque ¿sabes qué? Todo lo que ha estado consumiendo tu mente, tu corazón en este tiempo te ha robado tanto la intimidad, los tiempos con Dios. Te ha estado robando el soplo, el soplo de Dios en tu vida. Y este es el tiempo de limpiarte, de correr a sus brazos y limpiarte. Hambre de tu presencia. Pídele a Dios que te limpie. Pídele a Dios que te muestre qué tienes que santificar y purificar de tu corazón. Pídele a Dios que te muestre. Hambre de tu presencia. Sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero, la quiero. Solo Dios puede pesar tu corazón, tu hambre y sed, tu necesidad de Él. Solo Dios puede saber cuánto es el anhelo de tu corazón. Solo Dios sabe cuánto tú le anhelas, cuánto tú le necesitas. Solo Dios sabe cuánto tienes necesidad de Él y qué tiene que ser sacado de tu vida. La quiero, hambre de tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Tu presencia, tu presencia. La quiero, la quiero. Tu presencia y sed de tu presencia. La quiero, la quiero. Señor Jesús, Padre, hoy te entregamos nuestras vidas, te rendimos todo aún, Padre. No encubrimos nuestro pecado, Señor. Hay cosas que no son ocultas, Señor. Muéstranos, Señor, en estas mismas noches, en este mismo tiempo, Señor. Ayúdanos a purificarnos, Señor, a tiempo, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. Yo quiero animarte ahí donde te estás. Prepárate para la Santa Cena. Que sea un tiempo también donde el Señor, la Santa Cena también es un tiempo de pacto. Es un tiempo donde tú le dices al Señor, Señor, necesito que permanezcas, vengas a mí. Acepto el sacrificio de la cruz, acepto lo que tú hiciste. Tú moriste para darme vida, tú moriste sobre toda opresión, sobre toda enfermedad, sobre toda tiniebla, sobre todo pecado, Señor. Y abrazamos tu sacrificio. Nos limpiamos de toda contaminación, de espíritu, de alma, de mente, de cuerpo, Señor, Padre.
y abrazamos, Padre, tu sacrificio, Señor. Y yo quiero ahí animarte donde tú estás. Quiero que seas tú pidiéndole que sea Dios limpiando tu vida. Así que te animo ahí donde tú estás. Déjale que sea Dios mismo también limpiándote. Y prepárate para tener la Santa Cena. Me avisas cuando estés listo. Me avisas cuando estés preparado. Me avisas cuando ya estés listo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, por estar aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Yo siento el Espíritu Santo. En esta semana con algunas personas ha traído libertad. Ha habido muchas personas que me han estado llamando y hemos tenido tipos de consejería donde han salido muchas cosas a la luz. Y yo creo que este es el tiempo de purificar nuestras vidas. Hay cosas que tienen que ser sacadas. Y este es el tiempo donde de exponernos, de abrir nuestro corazón. No dejes que el enemigo robe, no dejes que esta lepra crezca en tu mente, en tu corazón. Este es el tiempo de limpiarnos de todo lo que te aparta de Dios, todo lo que tú sabes, aunque tú creas que lo puedas manejar, es tiempo de reconocer. Y si necesitas exponer, sacar a la luz, hazlo. Si tienes, como decíamos, como hablamos en Levítico 4, si tienes que exponerlo públicamente y ofrecer un sacrificio en el altar para que Dios te limpie, hazlo. Amén. Listos, Joa, David, ¿cómo están? Rita, Génesis, Damián, ¿están listos? Marjorie, sí que tenaz, dices amén. Amén. Si este es el tiempo, yo creo que este es el tiempo donde Dios está trayendo libertad. No todo el mundo, lamentablemente, a veces entra en los tiempos de libertad. Es interesante en las fiestas de los judíos, cuando uno mandaba los tiempos de purificación, no todo el mundo se purificaba y ahí era cuando entraba la contaminación. No podemos quedar contaminados, tenemos que estar libres, limpios, sanos. 7 veces dice. Amén. Sí, listo, amén. Ricky dice yo y Eus, listos. Amén. Amén, Mayori. Adrián, gloria a Dios. Tati, amén. Santi dice listo, amén. Amén. Vamos a esperar un ratito más que estemos todos para orar. Listo, Dani, Nati. Amén. Amén. Adrián, listos por 3, dice. Amén. Jennifer. Marquito, Paito, estamos listos, dice. Yo listos, dice. Amén. Amén. Vamos a orar ya. Papito lindo, Señor, y levantamos, Padre, tu cuerpo, Señor. Padre, esta señal, Padre, que tú hiciste, Señor, por libertad, por la libertad que tú hiciste, Señor. El sacrificio no quede en vano, el sacrificio que tú hiciste, Señor, por nosotros, Señor, Padre, lo abrazamos, Padre. Lo conmemoramos, Señor, lo recibimos con gozo, Señor. Bendecimos el cuerpo de Cristo, Señor. Y mientras bendecimos este cuerpo, Señor, mientras lo recibimos, Señor, recibimos toda la libertad que tú lo expusiste públicamente, Señor, en la cruz y que la venciste y derrotaste, Señor. Y hoy recibimos esa libertad, Señor. Recibimos esa victoria, Señor, y la resurrección de Jesús en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestros corazones, Señor, en nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos el pan. En el nombre de Jesús. Y mientras comemos, Señor, comemos esa libertad, Señor. Comemos esa sanidad, comemos esa vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y levantamos también tu cuerpo, tu sangre, Señor, Padre. Declaramos esa sangre, ese pacto, Señor, ese pacto eterno, Señor, Padre. Declaramos, esto es vida, Señor. Esto es resurrección, esto es restauración. Tú purificas nuestro ADN, nuestra sangre, nuestro sistema inmunológico, Señor. Tú purificas, Señor, nuestras vidas, nuestras generaciones, Señor. Los dinteles de nuestra casa, Señor, nuestros autos, trabajos, negociaciones, nuestras familias, nuestros hijos, Señor. Todo está purificado y limpiado con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús invalida todo pacto de las tinieblas, toda brujería, toda hechicería. En el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, vida, es restauración, es poder. Está en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Amén. Que Dios les bendiga. Espero que esta palabra les haya animado, les haya levantado. Yo sé que esto es un tiempo, vuelvo y repito, de sanidad, de libertad. Así que pídanle a Dios qué áreas o qué cosas tienen que ser purificadas, tienen que ser lavadas de nuestras vidas. Qué cosas uno tiene que raspar y descubrir, porque yo siento que vienen nuevos tiempos. El Señor nos quiere llevar a una nueva estación y no nos va a llevar con los mismos odres, con los mismos trajes. No nos va a llevar con vestiduras viejas, antiguas, sucias, desgastadas. Nos va a llevar con nuevas vestiduras, con una nueva visión, revelación. Y Dios está preparándonos, así que está purificándonos en este tiempo. Y yo quiero animarte ahí donde tú estás. Pídele a Dios que te muestre qué tiene que ser sacado, qué tiene que ser purificado. Así que quiero animarles. El Señor está limpiando. Tengamos tiempos de intimidad con Dios donde Dios nos muestre qué sacar, qué tenemos que ser purificado y lavado. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día domingo. Señor está también preparándonos para cosas nuevas, para una nueva estación, para un nuevo tiempo. Amén. Bueno, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos entonces el día domingo. Yo bendigo sus vidas. Cubro con la sangre de Jesús todo lo que ustedes tienen. Cubro sus hogares, sus bebés. Cubro sus hijos con la sangre de Jesús. Cubrimos nuestros bienes, los dinteles de nuestra casa, nuestros barrios están cubiertos con la sangre de Jesús. Declaramos: ninguna arma forjada de Satanás prospera en contra de nosotros. Toda brujería y hechicería en contra de nosotros. Toda maldad, todo lo que ha sido decretado, dicho y hecho en contra de nosotros, nuestras casas, nuestras familias, no prospera. Es cancelado, anulado en el nombre de Jesús. Y declaramos: el bien y la misericordia nos sigue. Somos sanos, somos prósperos, somos benditos. El favor y gracia de Jehová está con nosotros. Ángeles alrededor de nosotros. Tú inclinas el corazón de reyes a nuestro favor, Señor. El favor y gracia de Jehová está con nosotros. Cielos abiertos, nuevas oportunidades, Señor, Padre, conexiones divinas, Señor. Cosas sobrenaturales, cosas que ojo no vio y oído escuchó, son las que han preparado para nosotros, Señor, en este tiempo, Señor. Los planes de las tinieblas son derribados, destruidos. Y declaramos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Bendigo sus vidas, los cubrimos con la sangre de Jesús. Bendigo todo lo que ustedes tienen, sus hijos, sus bebés. Bendigo sus mascotas, trabajos, negocios, sus autos, sus bienes, todo lo que ustedes tienen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén. Ay, perdón, he estado leyendo todos los... Amén, 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 amén. Amén. Bendiciones, también dice... Bendiciones, Rito, también. Para con ustedes. Todo bendiciones, Ricky. Amén. Y Beth, bendiciones también. Amén. Amada Iglesia también dice. Gaby dice: bendiciones a todos. Un abrazo, pastores amados. Amén. Igual también para ti, Gaby. Bendiciones también para ti, Dani, Nati. Bendiciones para cada uno de ustedes. Belencita, para tu hermosa bebé. Bendiciones también con todos. Y nos vemos entonces el día domingo. Gracias, dice. Gracias también el Señor. Les bendiga mucho, Tati dice. Amén, dice Javier. Bendiciones, Adrián también. Jennifer también, bendiciones también. Rita, Génesis también, todos. Amén, Leonel, qué bendición que hayas estado compartiendo con nosotros. Saludos de allá en Argentina. Te bendecimos también, bendecimos también a tu familia, Leonel. Declaramos sanidad divina, declaramos protección sobrenatural sobre tu vida, Leonel, sobre todo lo que tú tienes y tu familia. Y declaramos bendición sobre tu cuerpo sobrenatural. La bendición de Dios también sobre ti. Amén. Santi, bendiciones también. Qué gusto que también hayas podido compartir. Yo sé que Dios también te habló bastante. Tati, bendiciones. Adrián. Y sí, les amamos y bendecimos a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces el día domingo. Bendiciones con todos.